Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer allí los versículos 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Si alguien no lo tiene, puede decir amén. Entonces, cuando lo tengan, pueden decir amén, pero cuando lo tengan. ¿Lo tienen todos? Leamos en el nombre del Señor Jesús, porque esto lo dijo Él. Él dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta expresión en la que Jesús, tu Hijo, nos ha hablado acerca de cómo orar, cómo pedir, cómo buscar, cómo llamar. Quiero rogarte, Señor, que esta mañana de manera particular tú nos hables, que al salir de este santísimo lugar nosotros podamos irnos con la convicción de acercarnos para pedirte, buscarte y llamarte. Te damos gracias en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, y todos decimos amén, amén y amén. Siéntense, por favor. Pidan, busquen, llamen. 3 palabras que usó el Señor Jesús. Y quisiera preguntarles, ¿se ha encontrado usted alguna vez en una situación en la que necesita algo de Dios, pero cree que no es digno de pedirle? Me refiero a ese tipo de situaciones en las que uno empieza a recordar todos los pecados cometidos y de alguna manera sabe que no merece acercarse a Dios. Eso lo da la conciencia, y esa conciencia viene del Espíritu Santo. Hay gente que no, hay gente que hace lo malo y se acerca a Dios como aquí no ha pasado nada. Pero cuando empezamos a tener conciencia por medio del Espíritu Santo, entonces uno dice, algo no anda bien. Hay cosas que debo corregir. Inclusive, en ocasiones puede ser que no sean pecados de inmoralidad, sino más bien ese tipo de pecados de conducta en los que uno cometió una injusticia, o peleó con alguien, o tal vez no fue diligente en un contexto que terminó desatando una pérdida o el disgusto de otros. Hace algunos días había un trancón acá sobre la calle 53 y yo tenía que dirigirme a una reunión que empezaba a las 7 de la noche. Había estado muchos minutos en ese trancón en un trayecto que desde acá hasta ese lugar se demora aproximadamente 3 minutos. Pero resulta que la gente cuando cruzaba el semáforo, los que venían en otro sentido, hay gente que ve que el semáforo se está poniendo en amarillo o en rojo y ellos se tiran y hace que se interrumpa la vía. Cuando yo pude alcanzar a llegar a la primera parte, aunque el semáforo estaba en verde, lo que yo hice fue que me salí del carril,
me metí a la bicirruta y justo en ese momento venían dos guardas de tránsito en bicicleta, de frente. ¿Saben qué sentí yo? Vergüenza. A mí no me dio miedo el comparendo, a mí no me dio miedo de que tuviera que ir a hacer un curso. En ese momento lo que sentí fue tanta vergüenza. Así que uno de los guardas de tránsito se viene y me tira la bicicleta de frente y se queda mirándome todo retador. Y yo bajé la ventanilla, yo estaba esperando que él me dijera, oríllese, pero llegó y pasó y me miró así feo como cuando a uno lo están retando y no me dijo nada. Su compañera que venía detrás en otra bicicleta me dijo, respete señor, respete. Y no falta el conductor que no tiene nada que ver en el asunto y empieza a gritar cosas. Sentí tanta vergüenza. Pero resulta que esa noche teníamos reunión con el pastor y con los diáconos y el pastor hace la siguiente pregunta: ¿cuántos son justos acá? Así que esa enseñanza de esa noche toda fue para mí, mis injusticias. Aunque yo quería pasar, yo no tenía derecho a meterme sobre un carril que no es para los vehículos. Me sentía tan avergonzado. Y el pastor empieza a hablar unos textos en Deuteronomio y yo dije, es que cristiano yo cristiano, no he entendido el mensaje. Porque si el mensaje es religiosidad, entonces soy cristiano. Pero si el cristianismo es justicia, me falta mucho. Y vino un gran sentimiento de culpa, al punto que esa noche el pastor me decía, ¿quieres orar? Y yo decía, Señor, ¿cómo me acerco a ti? Pensaba, ¿cómo me acerco a ti? Pero pude descansar en esta verdad y es, no hay pecado o falta nuestra que nos interrumpa ni contamine la presencia del Señor. La santidad del Señor viene, por el contrario, a purificarnos, pero el sentimiento es incómodo. El sentimiento de injusticia. Así que tal vez muchas veces nos ha pasado eso, que hemos pecado contra otros, hemos sido injustos y al acercarnos a Dios en una necesidad, sabemos que hay algo que arreglar. Así que al llegar a un momento como ese, la conciencia empieza a decirle a uno cuánto mal ha traído pecar contra el Señor, cuánto tiempo se ha perdido al no tener intimidad con Él y cuánta sabiduría falta para tocar la puerta correcta por medio de la oración. Sin embargo, si todos estos hechos, así como a mí, a usted le han impedido en algún momento acercarse a Dios, debo decirle que este es el momento, es decir, esta mañana en el que usted tiene que hacer un pare, porque tal vez lo que está pasando es que usted no conoce al verdadero Dios. Y me refiero a que es interesante que en este sermón que conocemos como la enseñanza de la montaña, el Señor Jesús quiera retomar de nuevo el tema de la oración, cuando ya en el capítulo anterior, en el capítulo 6, nos había hablado de ello. ¿Por qué será que el Señor quiere hablar otra vez de este tema? ¿Por qué de alguna manera quiere decirnos algo cuando ya nos había dicho cómo orar, siguió con otros temas y volvió a este tema de pidan, busquen y llamen? ¿Cuál será la importancia que tiene? ¿Por qué será que el Señor quiere volver a hablar de la oración? Pero ahora, ¿por qué será que quiere hablar de la oración ya no enseñándonos a orar, sino diciéndonos estas tres cosas que podemos hacer en la oración? Y tengo esta mañana 3 ideas que quisiera compartir de por qué el Señor dijo, pidan, busquen y llamen. Y lo primero es que Jesús quiere mostrarnos al verdadero Padre Celestial. Y para esto me gustaría que hiciéramos un recuento. Desde la época en que los seres humanos se apartaron de Dios por causa del pecado, y dado que el ser humano es un ser espiritual, porque cuando Dios nos creó con un objetivo y con una tarea. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Diga conmigo, fui creado para alabanza de su nombre. Pero no solo usted, toda la humanidad fue creada con este objetivo. Así que cuando el hombre ha pecado contra Dios, uno debería preguntarse, si todos fuimos creados para alabanza de Dios,
¿Qué pasa con nuestra alabanza a Dios? Y quiero que piensen no solo en términos de iglesia, quiero que piensen en términos de humanidad. Ustedes recuerdan que Dios ha dicho que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y Él. Entonces, ¿qué hacemos con la alabanza que Él puso para nosotros? ¿Qué pasa con ese objetivo que Él dispuso que nosotros hiciéramos? En el momento en que los hombres hemos pecado, y desde el momento mismo de la creación, cuando Adán y Eva pecaron, todos los hombres fueron influenciados por el diablo y sus demonios, que se presentaron como seres de mayor poder, con el fin de influenciar a la humanidad al ocultismo, haciéndoles creer que como Dios se había apartado de la humanidad por causa de sus pecados, entonces el diablo y sus demonios podrían saciar al ser humano en su necesidad espiritual. El diablo y los demonios han querido obtener algo que le pertenece exclusivamente a Dios, y es la adoración y la alabanza. Y para obtener ese logro, el diablo y sus demonios han llevado a la humanidad por el camino de la idolatría. La idolatría es entregarle a otro ser espiritual o humano, o a un objeto o cosa, el amor que le pertenece a Dios. Ahora bien, si tratamos de pensar en cómo fuimos creados, la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso en su tiempo, está hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, en nuestro interior, en la parte más íntima de nuestro ser, que es el corazón, aquí el escritor está diciendo, Dios ha puesto eternidad. Y eso implica muchas cosas que hoy no tengo tiempo de explicar, pero quisiera particularmente mencionar una. Esa eternidad de la que se nos habla allí nos indica que todos los seres humanos nacemos con una sensación real de la presencia y de la realidad de Dios. Todos los seres humanos. Sin embargo, dado que nuestros pecados han hecho separación entre nosotros y nuestro Dios, el diablo ha querido, por medio de la idolatría, llenar ese lugar que le pertenece a Dios en el corazón de los seres humanos. Si pudiéramos ilustrar esto, podríamos decir, en nuestro corazón hay un lugar para el amor al papá, hay un lugar para el amor a la mamá, hay un lugar para el amor a los hijos. Los que somos padres, hoy nos damos cuenta que durante mucho tiempo experimentamos un gran amor que nos cubría, nos protegía, y era el de nuestros padres. Pero observen cómo cambia cuando empezamos a ser papás. Nuestro amor por nuestros hijos es una cosa que no se puede explicar porque ahora la responsabilidad está en nosotros. Uno no ama a su hijo o a su hija de la misma manera como ama a su esposa. Las esposas no aman de la misma manera a sus hijos como aman a sus esposos. Y hay otras personas en nuestro entorno a las que amamos, pero parece ser que en el corazón como que cada una tuviera un lugar para el amor de la vida, el esposo o esposa, un lugar para los hijos, un amor para lo que hacemos, para el trabajo, para nuestros gustos, pero hay un lugar que le pertenece solo a Dios. Y ese lugar que le pertenece solo a Dios, Dios lo puso ahí para que ese objeto de nuestra creación, que es alabarle y adorarle, se cumpliera. Pero como los seres humanos se han desviado de Dios por causa de su pecado, entonces el diablo dice, estas personas tienen el amor de sus padres, estas personas tienen el amor de sus hijos, tienen el amor de la persona de la que se han enamorado, pero tienen algo vacío. Así que vamos a tratar de saciarles ese vacío. Y el diablo aparece por medio del engaño de la idolatría, ofreciéndole a la gente una saciedad espiritual y religiosa que es una saciedad falsa, dañina, pecaminosa y satánica. ¿Cómo ha hecho el diablo esto? Pues influenciándolos a construir todo tipo de ídolos con diferentes formas. En Romanos capítulo 1, desde los versículos 21 al 25, el apóstol Pablo dice, hablando de la humanidad, dice, pues habiendo conocido a Dios, es decir, toda la humanidad tiene conciencia de Dios. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero miren lo que hicieron. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Así que hicieron ídolos con formas humanas. Pero no solo con formas humanas. Pablo dice, con formas de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ídolos a los que la gente les otorgan sus oraciones, sus peticiones, sus necesidades, su adoración, adoración que le pertenece a Dios. Así que dice, por lo cual también Dios, cuando vio esa actitud, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y uno dice, ¿por qué ahora entra a hablar de cuerpos? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que cuando Dios ve que este cuerpo que es templo del Espíritu Santo está siendo usado para idolatría, Dios dice, los entrego a la inmundicia, a la concupiscencia que ellos mismos tienen. Y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos o por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que hace la gente? Esto, dar culto a las criaturas y no al Creador. ¿Quién logró esto? El diablo. Por favor, vea una predicación que el miércoles de la semana anterior compartí con ustedes, que se llama Brujas y hechizos, ocultismo y demonio. Hemos hecho una introducción para entender esto que estoy hablando. El diablo ha penetrado por medio de demonios a la raza humana y es lo que estamos viviendo ahora. Además, la misma humanidad, en su afán de encontrar lo sobrenatural, les otorgan alabanza y reconocimiento a los sacerdotes paganos que rinden culto a esos ídolos. Piensen lo siguiente, ¿qué pasaría con un ídolo si no hubiera un sacerdote pagano que hablara diciendo que ese ídolo hace milagros o que otorga beneficios? Pues no pasaría nada. Sin embargo, la Biblia dice que los demonios y el diablo hacen dos cosas. Primero, le tratan de saciar a la gente su necesidad espiritual. Llevan a la gente, en segundo lugar, a la idolatría. Pero además, el diablo inspira a seres humanos para que se conviertan en sacerdotes de esos ídolos y así se propague un falso culto que la gente cree. En el Salmo 16, versículo 3 dice, poderosos son los sacerdotes paganos del país, pero no porque sean poderosos. Mire esto, según todos sus seguidores. ¿Qué es lo que está diciendo el Salmo? ¿Por qué a la gente le encanta ir a la misa de María Auxiliadora? ¿Por qué les encanta ir a las catedrales cada vez que es Semana Santa a adorar ídolos paganos? Porque esos falsos sacerdotes han recibido fama de la gente. Así que la gente empieza a decir, ¿cómo te parece que en tal lugar hay un ídolo? Y ellos dicen que está Dios, o que está María, o que está la Virgen. ¿Y cómo te parece que fui y le pedí? Y me hizo el milagrito. Y la gente empieza con el voz a voz a hacer esto, a compartir diciendo que ese sacerdote de ese falso ídolo, que en realidad es un demonio, y ahorita vamos a ver, tiene un poder especial. ¿De dónde viene la fama, según la Biblia, de todos estos ídolos y de todos estos falsos sacerdotes? De lo que la gente dice. Hace algunos años atrás tuve que parar una situación incómoda. Un día, una hermana de la iglesia me invitó a que orara junto a mi familia por un muchacho que había tenido un accidente. El muchacho estaba en una unidad de cuidados intensivos, finalmente no nos dejaron entrar, pero reunieron a toda la familia, a todos los amigos del muchacho en su casa porque iban a tener un tiempo de oración con nosotros. Ese día yo sentí del Espíritu Santo decirle a la mamá del muchacho cuando íbamos a salir, este es mi pañuelo. Cuando te permitan entrar allá a esa habitación de ese cuarto o de ese hospital, tú vas a poner este pañuelo sobre el muchacho. Hermanos, el Señor sanó al muchacho, lo sanó. Pero se nos estaba volviendo un problema porque ahora creían que el pañuelo era el pañuelo milagroso. Así que cuando empezaron a buscarnos, mándanos una prenda de vestir, una corbatica pastor, un pañuelo. Dijimos no,
porque terminaríamos cometiendo este pecado, nos volveríamos famosos, poderosos por nuestros pañuelos. Ese fue un asunto particular. Yo sí creo que Dios sana a la gente cuando uno ora en fe, yo sí creo. Pero lo que no podemos permitir es que nos convirtamos en idólatra de un sacerdote como la gente hace. Recuerde esto, detrás de un sacerdote, de una falsa religión, está el diablo mismo. Una persona le da fama a un sacerdote pagano y esa información se riega. Y al esparcirse esa información, la gente empezará a hablar y a dar testimonios de los poderosos hechos que esas personas hacen. Sin embargo, esos hechos que la gente dice que el ídolo de turno hizo como un milagro, tienen como fin solo atraer cada vez a más seguidores que por estar inmersos en sus pecados tienen una tremenda hambre espiritual. ¿Qué ocurre entonces? Cuando Dios ve que la gente se desborda detrás de los ídolos, Dios permite que el espíritu de engaño le haga creer a esas personas que están siguiendo a un ídolo con poder y a unos sacerdotes con poderes espirituales que son paganos. Dios mismo permite ese poder de engaño. En la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice en el capítulo 2, versículo 9, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Está hablando del anticristo. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado, mire esto, a amar la verdad y así ser salvos. Y miren lo que hace Dios. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Toda persona que sigue a un ídolo, toda persona que adora a un ídolo, toda persona que le levanta oraciones a un ídolo, es una persona malvada. Es una persona mala y pecadora que está tratando de refugiarse en un ídolo para tratar de aparentar una forma de santidad que es falsa. Y alguien dirá, pastor, pero es que nosotros le hicimos una promesa al Señor caído de Girardota, o al de Buga, o a la Virgen de Chiquinquirá. Y cuando le pedimos, entonces ella hizo el milagro. Cuidado. Es el poder del engaño que Dios mismo permite para que la gente quede enredada en esa maldad por no haber creído a la verdad de Dios. Esos ídolos y esos sacerdotes paganos no tienen en realidad ningún poder. Un ídolo como tal es solo un pedazo de yeso o de madera o si es de oro, por más costoso que sea, no tiene ningún poder. El problema es que el apóstol Pablo dijo que detrás de un ídolo lo que hay es un demonio. Y ese demonio empieza a pedir precios por los bienes o bendiciones que según la gente, ellos le dan a la gente. En primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 18 al 20, el apóstol Pablo dice, consideren al pueblo de Israel como tal. Y dice, ¿no entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Permítame, le pongo un ejemplo. Cuando alguien había cometido un pecado en el judaísmo, Dios había dicho qué animales tenía que ir a sacrificar como holocausto para el perdón de los pecados o como sacrificio. Y una de las cosas que hacía tanto el sacerdote que celebraba como la persona que había participado o llevado el animal es que de esa carne de animal luego comían un poco. De esa manera participaban del altar y eso es lo que Pablo está diciendo. Sin embargo, Pablo va a comparar y dice, versículo 19, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo. Así que va a comparar a la religión judía, donde la gente se presentaba ante Dios para presentar sus sacrificios, y va a presentar el culto de los paganos, donde iban y hacían cosas parecidas con ídolos. Y Pablo dice, aunque esas cosas parezcan semejantes, no lo son.
porque mientras los judíos presentaban su sacrificio, haciendo un anuncio de lo que Cristo Jesús haría después en la cruz del Calvario, los gentiles iban y le presentaban sus sacrificios al ídolo de turno. Así que muchos de ellos lo que hacían era traer sus pequeños bebés y los ponían sobre un ídolo al que le encendían fuego por debajo y que tenía unas grandes planchas y que además en el momento de la celebración de culto estaba rodeado por unos grandes tambores y mucha gente haciendo gritos y una música estridente para que en el momento en que alguien que estaba necesitado porque decía mi finquita no me está produciendo, mis vaquitas no están teniendo animalitos, se ha ido la lluvia y no tengo cosecha. Entonces los sacerdotes paganos le decían a la gente, ¿qué tienes precioso? ¿Qué es lo más precioso? Y la gente decía, me acaba de nacer un bebé. Pues sacrifícalo a este Dios, decían esos sacerdotes. Y hacía la gente, venía y en el momento en que más acalorado estaba ese culto pagano, ponían al pequeño bebé vivo para que se quemara como ofrenda y sacrificio a ese tal Dios. Así que Pablo va a decir, no es lo mismo. Pero además va a decir, queridos hermanos, ¿qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo o que el ídolo mismo sea algo? No, el ídolo no es nada. Y dice él, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Hoy en día la gente no sacrifica a sus hijos como lo hacían en esos cultos, pero el aborto, el abandono a los niños, todas esas prácticas son la misma forma de sacrificio. Ay, no, es que yo estoy muy joven, estoy muy bella y yo no estoy ahora para tener bebés. Me voy a tomar una pastillita o voy a una clínica para que me quiten este problema. Pues ese aborto no es quitarte un problema, es un sacrificio que estás haciendo a un demonio. A ese demonio que te ha llevado a creer que como eres demasiado joven y muy bella y esbelta, entonces tú mismo puedes idolatrarte. La Biblia nos va a mencionar un caso en el que hay una comparación entre el pueblo de Israel que se ha desviado del Dios vivo por medio de una falsa religión, con un Dios falso, y vamos a mirar qué ocurrió. Y para este momento quiero pedirle, abra su Biblia. Estos textos no van a aparecer en pantalla. Quiero pedirle que usted mismo lo corrobore. Usted va a ir, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer allí los versículos 21 hasta el 29. Vamos a leer desde el versículo 16 para que tenga sentido. Primer libro de Reyes, capítulo 18, a partir del versículo 16. Dice la Biblia, Abdías fue a buscar a Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey pagano de Israel, un rey malvado. Y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está causando problemas a Israel? Oiga pues, ¿quién era Elías? Un hombre de Dios. Y un hombre malvado ha mandado un mensajero malvado a decirle que el hombre de Dios le está causando problemas a Israel. Versículo 18, no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió el hombre de Dios que es Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá que se sientan a la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de Acab, era una bruja. Literalmente era una bruja malvada. Acab, o sea, el rey malvado de Israel, convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas.
Elías se presentó ante el pueblo y dijo: Israel, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Mire esto, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo, escúchame esto, el pueblo, es decir, el común de la gente, no dijo una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Y la otra diosa contaba con 400. O sea que había 850 sacerdotes falsos. Querido hermano, una verdadera religión no es la que más sacerdotes o templos tenga. Aquí hay un solo hombre de Dios contra 850 malos, pecadores y paganos sacerdotes. Yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Y Elías dice: tráigannos 2 bueyes. Que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, es decir, Baal, y yo invocaré el nombre del Señor. Y mire esta prueba tan difícil de entender: el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, Baal, Baal. Desde la mañana hasta el mediodía, grite y grite y griten y griten y griten. Baal, respóndenos. Gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía, Elías, el hombre de Dios, comenzó a burlarse de ellos. Vea lo que hace el hombre de Dios: se burla de los sacerdotes paganos. Ay, pastor, sea tolerante con los demás. No hay que ser tolerante con los sacerdotes mentirosos. Hay que quitarle la máscara porque tienen engañada a la gente. El versículo 21 dice que la gente guardó silencio porque la gente estaba confundida. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez está meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. A partir del versículo 30, la Biblia nos va a decir qué hizo el hombre de Dios. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Luego dijo: vuelvan a hacerlo, y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó, y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante, uno solo. ¡Tin!
y oró así. Mire qué diferente clamor al que habían hecho los de Baal. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Ahora bien, ¿por qué hemos llegado hasta acá? Porque hasta el día de hoy la gente que no tiene a Dios por causa de su propia maldad piensan que los ídolos y los sacerdotes paganos son más fáciles de seguir que seguir al Dios verdadero y a sus ministros como lo somos nosotros en este lugar. Así las cosas, el Señor Jesús le va a presentar a todos aquellos que le están escuchando en este discurso al Padre Celestial para decirles: el Padre Celestial no es como los ídolos de las naciones. Los ídolos de las naciones hacen como hacían los profetas de Elías, que clamaban, gritaban, hacían cultos extravagantes y como veían que Dios no les respondía, usaban cuchillos y dagas para herirse y ensangrarse, creyendo que así su Dios vendría a salvarles. Y Jesús dice: el Padre Celestial no es así. Él no es como un ídolo más de la galería de dioses que tiene la gente en su consciente e inconsciente colectivo. Él les va a decir: el Padre Celestial, que es el verdadero Dios, es fácil de encontrar. Y por eso les dice, versículos 7 y 8, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y Jesús dice: porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¡Qué alegría los que estaban escuchando al Señor Jesús! Porque Él les está diciendo: no tienen que hacer grandes sacrificios. No tienen que pagar pactos como están haciendo los neoevangélicos o neopentecostales. No tienen que sacrificar animales, ni siquiera sus hijos, ni sus propios cuerpos. Solo tienen que abrir su boca. Porque el Padre escucha, así como escuchó cuando Elías, con solo una oración sencilla y reverente, le decía al Dios verdadero: respóndeme para que esta gente vuelva su corazón a ti. Así que la palabra que el Señor Jesús usa para indicarnos que pidamos es una palabra que en griego es aiteo, que significa pedir, demandar, pero que además se usa cuando alguien está mendigando. Y usted dirá: ¿quiere Dios hijos que mendiguen? No, lo que está diciendo Jesús es que nuestra situación con el pecado y nuestra humanidad nos lleva a un estado tan degradable que inclusive si somos mendicantes, Él no deja de escucharnos. Es decir, ustedes pueden pedir algo que verdaderamente necesitan. Y no necesariamente tiene que ser algo que necesiten ya con urgencia, sino algo que verdaderamente necesiten. Y su Padre los va a escuchar. Así que la palabra buscar, que es la segunda palabra que el Señor usa, es la palabra seteo. Y esa palabra seteo significa buscar algo escondido. ¿Sientes que la bendición de Dios está escondida para ti? ¿Sientes que durante mucho tiempo has estado luchando por algo y esa bendición está escondida? Jesús dice: busca. Luego Jesús usa una tercera palabra, que es la palabra prouo, que indica tocar o golpear la puerta cuando dijo: llamen. ¿Se ha dado cuenta que cuando a uno le tocan la puerta, uno tiene una sensación? ¿Están tocando? ¿No les ha pasado que algunas veces ustedes en su casa creen que están tocando? Como que sonó la puerta y no sonó. Pero uno ya tiene grabado ese sonido. Y cuando tocan la puerta, ¿qué hace uno? Abre. Y Jesús dijo: pidan y se les dará. Es decir,
No se queden callados. Busquen y encontrarán aquello que tienen escondido a sus ojos. Y toquen o llamen y se les abrirá. Alguien podría decir, qué bueno, pero es que yo he buscado al Señor y algo pasa que Dios no me responde. Ojo, el problema no está en el Señor porque Jesús prometió, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Retomemos. Pidan, es decir, pedir con verdadera necesidad. Busquen, indagar por algo escondido. Pero en hebreo, esta palabra, busquen, es adoren al Dios verdadero. Y luego dice, llamen, o sea, golpeen o toquen la puerta. ¿Por qué el Señor estaría usando estas tres palabras? Pidan, busquen y llamen. Por una razón. Porque pedimos lo que necesitamos o incluso lo que deseamos. Uno normalmente no pide lo que no necesita o no desea. Uno pide lo que necesita o desea. Piense en algo que a usted le gustaría pedir hoy. Piense en una cosa. Algo puede ser sencillo, insignificante o material. Puede ser que eso que tú estás pensando no sea lo mismo que otro hermano desea. Pero tal vez tú lo necesitas o tu hermano no. Jesús dice, pidan, porque es necesario hacer una expresión indicando que necesitamos o deseamos algo. Algunos dicen, no, yo no le pido al Señor, es que yo no necesito, o es que yo no quiero, o es que, ¿cuál Señor? Son estas manitos, es esta mentecita. Jesús dice, pidan. Luego Él dice, busquen. ¿Y qué es lo que uno busca? Uno busca lo que echa de menos, y en este caso es la comunión con Dios. Anoche tuvimos un tiempo en que el Espíritu Santo se derramó en los jóvenes de la iglesia. Un tiempo maravilloso. Si esos muchachos empiezan a cultivar su comunión con Dios en adoración y en alabanza, en algún momento si ellos se despistan, ellos van a empezar a echar de menos lo que sintieron anoche y lo que se siente en la presencia de Dios. Porque hay gente que no busca a Dios porque no le echan de menos. Porque fueron saciados con su salario alto, porque ahora son profesionales, o con la riqueza, o con la herencia, o con la rumba, o con el alucinógeno, o el alcohol que les sacia. No echan de menos al Señor. Luego Jesús dice, llamen. ¿Y por qué llamamos o tocamos la puerta? Porque llamamos para entrar a aquel lugar del cual nos sentimos excluidos, es decir, de la presencia misma de Dios. Cuando pedimos, buscamos y llamamos, el Padre Celestial deja ver su poder y también su bondad. Y Jesús quiere hacernos ver esto. Él dijo, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? En segundo lugar, Jesús dirá que debemos pedir, buscar y llamar porque esto es un mandamiento. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Aquí el Señor Jesús va a presentar estas acciones como un mandato, no como una sugerencia. No son un consejo, son un mandato. Ya dijimos que la palabra pedir que usase el Señor es la palabra que indica acción, que genera un mendigo cuando pide algo para comer. Y al llegar a este punto, el Señor quiere enseñarnos que pedir es una acción de humildad. Muchos no piden a Dios porque son arrogantes y soberbios. Pedir es una acción que indica humildad. Creer que podemos solos, ignorar que todo depende de Dios y tratar de pensar que no necesitamos nada se constituye en un pecado cuando ignoramos que Dios demanda
nuestra humilde dependencia de Él. Son tantas las necesidades que ocultamos por pena, por pudor, pero también por orgullo. Recuerdo cuando mi papá me dio el primer polvo para pies. Yo era un niño adolescente y yo espero que lo que él hizo y me dijo sea cierto. Él me lo dio porque me dijo, ve acostumbrándote a esto porque más adelante lo vas a necesitar. Yo espero que no es porque ya lo estuviera necesitando. Pero es posible que tal vez ya lo necesitara. Así que él me dijo, usted se unta un poquito aquí, un poquito acá, y como en esa época era en polvo, no era como el desodorante de pies de hoy en día, uno se untaba eso y después eso no parecía como que hubiera pasado por un costal de harina. Una gelatina de pata. Y me decía, usted va a meter los deditos y lo unta para que le quede bien, bien metidito. Pero un día se me acabó. ¿Y ustedes qué creen que hice yo cuando se me acabó? No, me quedé callado. Me quedé callado. No sé si porque la supervisión general de la casa se enteró o porque en su generosidad y amor él necesitaba saber el estado de mis cosas, que un día me dijo, ¿cómo va con el talquito? Es más, se me acaba de ocurrir. O no sé si fue que sintió algo indebido en mí. Se me acabó. ¿Y usted por qué no me dijo nada? Pues a mí me dio pena. 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 ¿Por qué pena? Hermanos, yo empecé a pensar tantas cosas. Mi papá sale tan temprano a trabajar. Llega tan tarde. Está tan rodeado de tantos problemas, de tanta gente, de tantas cosas. Para yo traerle un problema más, un talco. Aunque eso parecía solidaridad, en realidad podía estar rayando en el orgullo. Y cuando somos orgullosos y decimos que es por pena y por pudor, estamos impidiéndonos experimentar la bondad de otros. Pero tal vez así obramos con Dios. Tenemos la tendencia a sentir que somos mezquinos y recurrimos a Dios para presentarle nuestras necesidades. Y cabe decir acá, necesidades de tipo espiritual y necesidades de tipo material. Tantas personas se me acercan a decirme, pastor, ¿quieres orar por mí? Yo deseo esto, quiero esto. Y algunas veces me responsabilizan de que mi oración sea escuchada para que ellos reciban lo que necesitan. Pero Jesús está diciendo, ora tú, pide tú, busca tú, llama tú por una razón. Pedir es una acción que indica humildad y tu Padre desea tu humildad ante Él. Si nuestras necesidades son de tipo material, algunas veces no pedimos porque creemos que estamos pareciendo más sencillos y que ser modestos ante Dios nos califica de una mejor manera. Hermanos, no piense así. No sea orgulloso con Dios. Pídale, búsquele, llámelo. Alguien dice, no, es que esas necesidades de tipo material yo no las necesito. Para eso yo trabajo, así que consideramos que podemos llegar solos, sin la ayuda de Dios. Inclusive, si son espirituales, podemos creer que para poder pedirle a Dios algo material, entonces tenemos que ser mejores cristianos. No, pastor, yo no le he pedido a Dios todavía por esa esposa porque yo estoy arreglando algo en mi ser, necesito arreglar cosas con Dios, necesito ser mejor. Y quiero que sepa algo. Al llegar a este punto, fue inevitable para mí recordar la frase que el pastor usó la semana pasada cuando dijo, Dios ama a sus hijos independientemente de su desarrollo en la fe. Yo no necesito hacer sacrificios para ser mejor ante Dios. El sacrificio con el cual Él me ve es el sacrificio de su Hijo. Y cuando Él me invita a agradarle, Él no está esperando que yo tenga un cambio drástico.
Mi Padre me está invitando a crecer junto a Él de su mano. Si mis necesidades son de tipo espiritual, entonces ignorar que Él es la fuente y dejarnos llevar por el engreimiento de encontrar de otra manera saciedad espiritual es caer en el orgullo, la idolatría, el ocultismo. Y estas cosas finalmente llevan a la depresión, a la angustia, a la aflicción, a la desnutrición espiritual, a la inanición y finalmente a la muerte espiritual. ¿Sabe por qué tantos cristianos han perecido en el camino? Porque no han sido humildes para pedirle a su Padre. Hermanos queridos, Dios quiere nuestra humildad al pedirle, porque Él es humilde para darnos. Dios es humilde para darnos. Piense en esto. Por favor, medite en esta frase. Dios quiere nuestra humildad al pedirle, porque Él es humilde para darnos. Se ha hablado tan mal de nuestro Dios. Nos lo han hecho ver como un Dios soberbio que se ama a sí mismo por encima de cualquier cosa, que es orgulloso y altivo. Su palabra demuestra que Él es humilde. El apóstol Santiago, hermano medio del Señor Jesús, que era hijo de José y María, un día escribió en una carta a toda la iglesia en el capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Mire esto: pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Nuestro Dios es humilde para dar. Hay gente que le da a uno con soberbia. Tené y no volvas aquí a pedir. Soberbia en la que inclusive esperan que uno se convierta en un esclavo de ellos por agradecimiento. Es que es malagradecido. Le di y escribió un mensaje WhatsApp: muchas gracias, no sabes lo que hiciste por mí, pero a ver, es que el otro estaba esperando que el otro se convirtiera en su esclavo. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios da generosamente sin menospreciar a nadie. Nuestro Dios es humilde para dar. Nuestro Dios, que es Jesucristo mismo, en Mateo 11:29 dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Cuidado, padre de familia, cuando usted se comporta con sus hijos soberbio y altivo. Cuidado usted, esposo, cuando se comporta con su esposa altivo porque compró un champú de más para que ella tuviera. Cuidado con esas palabras necias en casa, hombres que proveen: ¿quién cogió mi champú? ¿Quién cogió mi jabón? Eso es soberbia. No tenemos nada. Si lo que tenemos en un hogar no es para todos, entonces no hemos entendido que nuestro Dios, nuestro Padre, es humilde para darnos. Es que me quitas mi tiempo. No es tu tiempo. Es el tiempo que Dios te da. Cuando alguien obedece el mandamiento de pedir, buscar y llamar, y con humildad atiende este mandamiento, encontrará respuesta en el Dios que es bueno y que su gran amor perdura para siempre. Nunca he visto a un cristiano fiel y verdadero, por más pobre o rico que sea, que en su humildad pida a Dios y que Dios en humildad le responda. Dios el Padre siempre responde con generosidad. Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y luego dice: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Pero es interesante que al llegar a este punto, el Señor Jesús va a conectar esta realidad de pedir, buscar y llamar con una forma de decirnos
que la verdadera humildad se ve reflejada en nosotros en la manera en que nos relacionamos con los demás. Usted no es humilde porque usted diga yo soy muy humilde. Usted es humilde si usted se relaciona con los demás en el estándar que Dios ha hecho. No puedes asegurar ser humilde con Dios cuando eres arrogante con los demás. No puedes decir que eres humilde en la iglesia, pero arrogante con tu familia. No puedes decir que eres humilde cuando hacemos el culto a Dios, pero arrogante cuando vas por la calle. Porque aunque pudieras ser humilde con los demás, tú estás desequilibrando la balanza delante de Dios cuando tu humildad es solo apariencia. Si tú dices, soy humilde con Dios, pero eres arrogante con los demás, entonces Dios está diciendo, es una falsa humildad. Alguien dirá, bueno, yo soy humilde con los demás, pero tal vez has sido arrogante con Dios. Y Jesús dice, tienes que poner esto en una balanza, ser humilde con Dios y ser humilde con los demás. La humildad es la actitud y la acción de quien está dispuesto a renunciar a hacer su voluntad para ser completa y amorosamente obediente a Dios. Y usted dirá, ¿y cuál es la humildad que debo actuar o poner en acción con los demás? Y en el versículo 12 Jesús dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Parece que esto no tuviera conexión. Jesús, tú venías hablándonos de pedir, buscar y llamar, y ahora nos dices que tratemos bien a los demás, como nos gustaría ser tratados. Jesús está diciendo, claro, porque la gente te busca y tú eres arrogante, pero luego vas y le dices a tu padre, dame que te necesito. Y Jesús dice, no funciona así. Cuando la gente te busca, tú te desapareces, pero luego vas y le dices al Padre, necesito tu presencia. Cuando la gente te toca la puerta, tú dices a la familia, shh, vinieron a pedir un favor. Pero luego vas y le dices, oh Padre, aquí estoy tocando la puerta de tu corazón, ábreme, guíame, provéeme. Y Jesús dice, no funciona así. ¿Quieres tener seguridad en ser escuchado allá? Ya sabes cuál es el Dios verdadero, pero ese Dios verdadero debe ser reflejado en ti para que actúes así con los demás. Cada vez que leo este texto, pienso en lo siguiente. ¿Cuántas hojas de papel me traerías tú si yo te pidiera que me hicieras un resumen de todo el Antiguo Testamento? Como mínimo, 39, ¿cierto? Como mínimo. Haciendo un resumencito cortico. Para el Señor Jesús, el resumen de todo el Antiguo Testamento es este versículo. Traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten. Y dice, de hecho, esto es la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento. Pastor, ¿qué dice el Antiguo Testamento? Y Jesús dice, el Antiguo Testamento dice que debo tratar a los demás tal y como quiero que ellos me traten a mí. Punto. Lo único que impide encontrar al Padre Celestial es nuestra arrogancia, soberbia y maltrato a los demás. Tal vez alguien dirá, ¿y por qué debo pedirle a Dios? ¿Por qué pedirle? Algunos dirán, si incluso la Biblia dice que Él ya sabe lo que le voy a decir antes de que la palabra esté en mi boca, ¿por qué debo pedirle? ¿Por qué debo decirle algo? Hermanos, Jesús dice que le pidamos al Padre porque Él tiene poder para darnos. Porque quiere invitarnos a entender que necesitamos ayuda sobrenatural. Porque Dios desea que dependamos de Él.
y también porque lo que pedimos siempre será mucho menos de lo que el Padre Celestial puede darnos. Tal vez su petición a usted le parece muy grande ante sus propios ojos. Lo que usted le pida al Padre siempre será poco para Él, porque Él tiene el poder de darnos todo lo que quiera. Pastor, ya tengo todo lo que necesito. Ten cuidado. Nunca nuestras peticiones se acercarán a la medida del poder del Señor. Nunca. Y tal vez tú dirás, es que ni siquiera sé qué pedirle, porque seamos sinceros, hay un momento en el que nuestra espiritualidad con el Señor ha crecido tanto que ahora lo único que queremos es su presencia. Y ya no estamos pidiendo ni zapatos, ni camisas, ni casas, ni lujos, sino su presencia. Sin embargo, aún en ese punto, el apóstol Pablo escribe en Efesios 3, 20 y 21, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y todos decimos, las cosas que el Padre quiere darnos son más grandes de lo que usted y yo somos capaces de imaginarnos. ¿Qué nos falta? Pedir, buscar y llamar. Y permítame termino con lo siguiente que ya dije. Pedimos porque estamos expresando lo que necesitamos o incluso lo que deseamos. Buscamos porque echamos de menos, o por lo que echamos de menos, y en este caso es la comunión con Dios. Y llamamos porque queremos entrar a aquel lugar del cual nos sentimos excluidos, es decir, la presencia misma de Dios. Pida lo que usted necesita, porque su Padre puede darle más de lo que usted pueda imaginarse e inclusive pedir. No limite su petición a lo que usted considera que Dios puede hacer, porque nuestra mente jamás será capaz de entender todo el poder de nuestro Dios. ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? Pedir, buscar, llamar. Y alguien dirá, pastor, he estado pidiendo durante mucho tiempo por mis hijos. Ahora agréguele una cosita a su oración. Pídale a aquel que también es dueño de la vida de sus hijos. Pastor, he estado buscando a Dios porque necesito ayuda. Mi economía es inestable. Necesito más recursos de los que me gano en un mes. Vaya al lugar seguro de su Padre, porque la economía de Él no está escasa y porque Él nunca nos dirá, mijito, me espera hasta la quincena y ahí mismo le doy su provisión. Jamás, porque Él es el dueño de todo. Pastor, me gustaría casarme, pero no sé, pastor, es que algunas veces me miro al espejo y me veo tan feíto, tan feíta. Hijo, ve y pídele a tu Padre, porque Él puede darte más de lo que imaginas. Y Él da gracia al humilde y lo embellece. Pastor, me han abandonado mis padres y ando solo por la vida. Pues Él es tu Padre y Él dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te voy a recoger con todo. Pastor,
Tenemos miedo de tener un bebé porque hemos visto todo lo que un bebé necesita y hasta en el periódico ya salió los gastos de un bebé. Y tu Padre dice, crezcan, multiplíquense, tengan hijos, porque yo soy capaz de sostenerlos. Pastor, la economía en Colombia decayó, estamos en decrecimiento. Pero la del cielo siempre es gloriosa y su provisión nunca falta. Jesús dice, pide, busca, llama. Te pone lo más sencillo y luego te dice, el Padre del cielo, que es bueno, te dará lo que tú necesitas. Aquí estamos, Padre. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.